Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Entonces, números, pues ya hemos visto que vaya que trae muchos números. El primer capítulo de Números fue el primer censo, pero ese primer censo se llevó a cabo en el segundo año de su salida de Egipto. Aquí ya habían pasado casi 39 años después de eso, que ese es el segundo censo, y dice que se tiene que hacer como el primero. Se van a contar únicamente de los 20 años arriba, porque en ambos censos se estaban preparando para ir a la guerra, ¿no? Pero el primer censo, pues ya no entraron a la tierra prometida por su incredulidad, vagaron en el desierto casi 39 años, y aquí vemos que es el censo de la siguiente generación, ¿no? Que hubo una transición a la siguiente generación, y este es el censo de la siguiente generación, de los que tenían 20 años para arriba, porque eran los que tenían la fortaleza para ir a la guerra. Y empieza con Rubén, dice: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faulitas, de Esrón, la familia de los Hezronitas, de Camri, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. De los hijos de Falú, Eliab, y de los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Bueno, entonces empezamos con la familia de Rubén, que era el primogénito, y entender que cuando habla de la familia no es como lo que entendemos nosotros los que viven bajo el techo, sino aquí es más bien cada una de las ramas de los hijos o descendientes inmediatos de cada uno de los 12 patriarcas, ¿no? Entonces era como quedaban registrados, y aquí empezamos con Rubén, y se menciona este hecho de Datán y Abiram, que fueron los que se rebelaron contra el gobierno de Dios, porque cuestionaron por qué Dios había escogido a Aarón y a Moisés para el ministerio y no para ellos, y eso fue una rebelión enorme contra la soberanía y el gobierno de Dios. Y aquí está recordando Dios el castigo. ¿Para qué? Para que sirviera de escarmiento, que sirviera de recordatorio de no ir en contra o no cuestionar a Dios en cuanto a su soberanía o su soberana decisión de quién va a servir en el ministerio. Y aquí nos vuelve a decir que los hijos de Coré no murieron. Ahora, los hijos de Coré eran levitas, ¿no? Y no murieron, no se nos da una razón, pero probablemente se arrepintieron, y pues Dios es justo, ¿no? Si no murieron fue porque Dios así lo decidió en su justicia y en su soberanía. Y dice aquí los hijos de Simeón. Vamos con la siguiente tribu. Los hijos de Simeón, por sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas; de Sera, la familia de los seraitas; de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Los hijos de Gad, por sus familias: de Sefón, la familia de los sefonitas; de Agi, la familia de los agitas; de Suni, la familia de los sunitas; de Osni, la familia de los osnitas; de Eri, la familia de los eritas; de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500, ¿no? Es la tribu de Gad. Vamos a pasar a la tribu de de Judá. Los hijos de Judá: Er y Onán. Y Er y Onán murieron
en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los faresitas; de Sera, la familia de los seraitas. Y fueron los hijos de Fares, de Hezrón, la familia de los esronitas; de Hamul, la familia de los amulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76,500. Los hijos de Isaacar por sus familias: de Tola, la familia de los tolaitas; de Fúa, la familia de los funitas; de Jasub, la familia de los jasubitas; de Simrón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 74,300. Zabulón. Los hijos de Zabulón por sus familias: de Sered, la familia de los sereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Jaleel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellas 60,500. Los hijos de José por sus familias. No sabemos que como que Jacob adoptó de alguna manera a Manasés y Efraín, hijos de José. Por eso tenemos como 13 tribus. Pero siempre hablamos de 12. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no se contaba con estas tribus. No se contaba con esas tribus, pero si contábamos como la de Leví, podrían seguir siendo 12, en el sentido que Manasés y Efraín vendrían a ser como media y media tribu, porque eran hijos de José, que era el hijo de Jacob. Dice: los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas; y Maquir engendró a Galad; de Galad, la familia de los galaditas. Estos son los hijos de Galad: de Geser, la familia de los geseritas; de Elec, la familia de los elequitas; de Asriel, la familia de los asrielitas; de Siquem, la familia de los siquemitas; de Semida, la familia de los semidaitas; de Efer, la familia de los eferitas. Y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52,700, ¿no? Entonces aquí dice: no tuvo hijos sino hijas. Generalmente eran los hijos los que heredaban, pero vamos a ver que Dios, que es sabio, justo y soberano, hizo algunas adaptaciones o cambios en vista de esta situación donde no había hijos que heredaran. Pero eso viene en el siguiente capítulo. Estos son los hijos de Efraín por sus familias: de Sutela, la familia de los sutelaitas; de Bequer, la familia de los bequeritas; de Taán, la familia de los taanitas. Y esos son los hijos de Sutela: de Herán, la familia de los heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias: de Bela, la familia de los belaitas; de Asbel, la familia de los asbelitas; de Airam, la familia de los airamitas; de Sufam, la familia de los sufamitas; de Ufam, la familia de los ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán; de Ard, la familia de los arditas; de Naamán, la familia de los naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Dan por sus familias: de Suham, la familia de los suhamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los suhamitas fueron contados 64,400. Ahora bien, los hijos de Aser por sus familias: Imna, la familia de los imnitas; de Isui, la familia de los isuitas; de Bería, la familia de los beriaitas. Los hijos de Bería: de Eber, la familia de los eberitas; de Malquiel, la familia de los malquielitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias: de Jaaseel, la familia de los jaseelitas; de Guni, la familia de los gunitas; de Geser, la familia de los geseritas; de Silem, la familia de los silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400.
Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Entonces vamos a ver el resultado final, ¿no? De Rubén fueron 43,730, Simeón 22,200, Gad 40,500, Judá 76,500, Isaacar 64,300, Zabulón 60,500, Efraín 32,500, Manasés 52,700, Benjamín 45,600, Dan 64,400, Aser 53,400, Neftalí 45,400, dando un total de 601,730. En el primer censo de Números capítulo 1, al salir de Egipto, el total era 603,558, o sea, hubo una disminución. Eso nos habla de lo difícil que fue ese peregrinaje en el desierto. Disminuyó la gente. Acuérdense que este censo era solamente varones de 20 años arriba que podían salir a la guerra, excluyendo a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví estaba apartada para dedicarse completa y absolutamente al servicio a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto sucedió por falta de fe. Por falta de fe no entraron a la tierra prometida cuando deberían entrar y pasaron duros 39 años casi en el desierto, y esto la consecuencia fue un decremento o un decrecimiento en la población. Y eso también pasa en nuestra vida espiritual. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos una fe verdadera, en lugar de crecer, hay un decrecimiento. Hay mucha gente que dice, yo no estoy creciendo, pero tampoco estoy para atrás. Estoy estable en mi caminar espiritual, pero no es cierto. En este camino, o vas para adelante o vas para atrás. O estás creciendo o te estás yendo a un decrecimiento. Y eso es por falta de fe, porque la verdadera fe produce obediencia. La verdadera fe trae acción, ¿no? Le agregas virtud, como dice, y la vas creciendo, como dice el apóstol Pedro en su epístola. Entonces vamos a ver un comparativo. Por ejemplo, la tribu de Rubén disminuyó 2,770 entre el primer censo y casi 39 años después. Simeón disminuyó 37,100, Gad disminuyó 5,150, Judá, aquí vemos el primer aumento, tuvo 1,900 hombres más. Isaacar también tuvo un aumento de 9,900, Zabulón tuvo un aumento de 3,100, Efraín tuvo un decremento de 8,000, Manasés tuvo un aumento de 20,500, Benjamín 10,200, Dan, creció 10,200, Dan también creció a 1,700, Aser creció 11,900 más, Neftalí tuvo un decremento de 8,000, pero el total, el global, hubo 1,820 menos. O sea, globalmente, aunque unas aumentaron y otras disminuyeron, la cifra totalizada fueron 1,820 personas menos. Ahora, si vemos, por ejemplo, ¿qué tribu fue la que más creció? Fue la de Manasés, ¿no? Recordemos que Efraín y Manasés ambos eran hijos de José. Efraín tuvo una disminución de 8,000, Manasés tuvo un incremento notable de 20,500, de hecho siendo la tribu que más creció. Y eso nos remonta a Génesis 48, ¿no? Antes de morir Jacob bendijo a los hijos de José, o sea, Efraín y a Manasés. Recordemos que Manasés era el mayor, pero ¿se acuerdan que pasó algo bien curioso? Que Jacob cruzó sus manos y puso la mano derecha, que es como con la que se bendice, sobre Efraín, que era el menor, y le dio mayor bendición. Jacob dijo, Efraín será más grande, pero ambos serán una gran descendencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que había una promesa para ambos, ¿no? Efraín tuvo como más reconocimiento. De hecho, en muchos libros más adelante de la Biblia, otro nombre de la nación de Israel se le llamaba Efraín. Tuvo como más reconocimiento o más nombre, pero aquí se cumple porque dice, ambos serán una gran descendencia, aunque Manasés no gozó, digamos, de ese nombre o de ese reconocimiento. Se cumple que será una gran descendencia porque aquí vemos que fue el que más creció
en número, ¿no? Porque aquí dice, ambos serán, o sea, bendijo más a Efraín, pero dijo, ambos serán una gran descendencia. Entonces así lo estamos viendo con Manasés. Ahora, ¿qué tribu fue la que más decremento tuvo, la que más pérdida de hombres de guerra tuvo? Pues fue la tribu de Simeón, que tuvo una disminución de 37,100 hombres menos que en el primer censo, ¿no? Si recordamos el capítulo 25, hubo un gran pecado, donde el pueblo se fue, se inclinó a otros dioses, ¿no? Con esas relaciones que no agradan a Dios. No podemos estar en yugo desigual. El estar en una relación con alguien que no tiene la misma fe, que no es hijo de Dios, que no está en el mismo sentir, tarde o temprano te va a alejar de Dios. Y ellos cayeron no solamente en idolatría, que es adulterio espiritual, sino también en inmoralidad sexual, y el furor de Dios se encendió. Eso lo vimos en el capítulo 25, pero menciona que había un hombre israelita que fue muerto por su pecado junto a su mujer madianita. Ese varón era de la tribu de Simeón. Dice Números 25:14, el nombre del varón israelita que fue muerto era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia paterna de los simeonitas, ¿no? Entonces, aunque Dios no nos da explicación directa, clara, por qué algunas tribus disminuyeron y otras aumentaron, quizá podemos entender que una tribu que tuvo muchísimo más, se involucró más en este pecado, fue la tribu de Simeón, ¿no? Entonces, la plaga pudo haber afectado desproporcionadamente esta tribu. A lo mejor por eso esta tribu es la que más pérdida tiene, porque aparentemente fue la que más se relacionó con este pecado. Vamos a seguir leyendo. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Entonces aquí está hablando de cómo al entrar, todavía no entraban a la tierra prometida, pero estaban en ese proceso, cómo se iba a repartir esa tierra. O sea, se hizo el censo para prepararlos para la guerra, porque se estaban preparando para entrar a la tierra prometida, pero también para asignarles cómo se iban a repartir esa tierra. Dice, a los más, vemos la justicia de Dios, la equidad de Dios, a los más darás mayor heredad. O sea, las tribus que tenían más personas deberían recibir mayor pedazo de tierra, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a los contados. Pero la tierra será repartida por suerte, por los nombres de las tribus de sus padres heredarán conforme a la suerte repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento vemos que algo cambia, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. No creemos en la suerte, ¿no? Y aparte este era otro tipo de suerte, no ocultista, pero ya nosotros no hacemos eso porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces aquí iba a haber un método para asignar la ubicación de la tierra, pero el tamaño iba a ser de acuerdo a o proporcionalmente a la cantidad de personas que conformaban cada tribu. Dice, los contados de los levitas por sus familias son estos. Recordemos que los levitas no iban a la guerra, estaban dedicados al servicio a Dios. Tampoco en el primer censo habían sido contados. Dice, de Gersón la familia de los gersonitas, de Coat la familia de los coatitas, de Merari la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas, la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas, y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Aquí está hablando de la mamá de Moisés. La mujer de Amram se llamó Jocabed, ella fue la madre de Moisés. Hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, dio a luz a de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Recordemos que Nadab y Abiú perecieron por ofrecer fuego extraño. Aquí lo dice el 61, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba,
porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. No fueron contados porque no iban a la guerra, pero tampoco recibían heredad. Su heredad era Dios. Ellos recibían una porción de todas las demás tribus, ¿no? Dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Recordemos que Aarón ya había muerto y su hijo Eleazar tomó el lugar del sumo sacerdote, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés, fíjense, esto es interesante, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. O sea, de los que habían contado en el primer censo, números 1, no quedó nadie. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Números, que es un capítulo crucial, cuando dudaron, desconfiaron de que Dios tenía el poder de meterlos a la tierra prometida, cuando murmuraron y se quejaron de por qué los habían sacado de Egipto y que preferían estar en Egipto y que Dios no podía meterlos a la tierra prometida, Dios trajo un juicio y dijo que no iban a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos, solamente los menores de 20 años, y vemos que se cumple porque dice, ninguno hubo de los contados. A todos los que se contaron en el primer censo de 20 años para arriba, ninguno estaba. Aquí dice el 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, de que a pesar de su rebelión, Dios cumplió su promesa de llevarlos a la tierra prometida. A pesar de su rebelión, Dios continuó sus planes. Dios siempre va a cumplir sus planes y sus promesas. Los continuó en su misericordia con la siguiente generación. Entonces vemos la fidelidad de Dios ahí. Pero es importante entender que la fidelidad de Dios también se ve en el juicio y en la severidad. Dios dijo, ninguno mayor de 20 años entrará a la tierra prometida, quedarán postrados en el desierto, y vemos que aquí dice en el 65, y no quedó varón de ellos. O sea, Dios cumplió la promesa, pero también cumplió el castigo. Dios cumplió su plan, pero también Dios cumplió su juicio. Entonces, cuando alabemos la fidelidad de Dios, recordemos que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, porque a veces las personas podemos malentender la fidelidad de Dios y pensar que Él nos va a bendecir todo el tiempo, hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, nos comportemos como nos comportemos, y esa no es fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es a lo que Él dice en su palabra. Dios prometió, Dios cumplió. Para bien su promesa de meterlos a la tierra prometida, pero también su juicio de que una generación completa no entraría. Entonces, aquí aclarar que es cuando Dios dijo en Números 14 que no entrarían los mayores de 20, solamente los menores de 20 entrarían, se refería a los que tenían menos de 20 años en el momento del juicio. Obviamente ya habían pasado 38 años, casi 39, y pues obviamente esa generación ya no tenían muchos esa edad, ¿no? Muchos tenían a lo mejor ya 60 años, o sea, unos eran más jóvenes de 20, ¿no? De 20, una generación de 20 a 60 años, era una generación más joven. Entonces vemos a Eleazar como esa que toma la estafeta, como representando esa nueva generación y esta nueva generación, de tal manera que Dios en cada generación continúa su trabajo, continúa su ministerio, y también nos ayuda a reflexionar la importancia de preparar a la siguiente generación. Creo que como creyentes en Dios debemos de estar más enfocados a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de lo que ya estamos, en oración, no en entretenimiento, en oración, preparándolos para la guerra, preparándolos para lo que viene. Es bien importante esa transición y verlo así
de parte de Dios.